Nos quedamos. Ah, sí. Estamos diciendo de que, bueno, vamos a hacer unas preguntas de repaso. Vamos a ver acá en el WhatsApp. Entonces, primero, eh, todas las cosas están compuestas. Por una partícula microscópica llamada. ¿Cómo se llama esta partícula microscópica? No se puede ver a simple vista. Tiene que ser en un super microscopio donde se puede ver. Ah, no. Átomos. Muy bien. Ahora, el átomo, a su vez, está compuesto por tres partículas igual, que son. eh, Entonces, la partícula más pequeña, se puede decir, de cualquier cosa, de la materia, es el átomo. A su vez, el átomo tiene unas partículas todavía más pequeñas, ¿no? Que están en su interior. ¿Cómo se llaman esas partículas que contiene el átomo? Muy bien. Entonces, electrón, ándale, correcto. ¿Cuál es la diferencia entre estos tres? ¿Cuál es la diferencia entre estos tres? Bueno, más que nada su tipo de carga, ¿no? Por ejemplo, el electrón, ¿qué carga tiene? Ajá, el electrón tiene carga negativa, el protón positiva, ajá, y el neutrón, pues como su nombre lo dice, es neutro, ¿no? O sea, no tiene carga, ni positiva ni negativa, ¿no? Muy bien. Entonces, ajá, esa es la diferencia. Otra diferencia está en su posición dentro del átomo. Por ejemplo, el protón, los protones y neutrones, ¿dónde se encuentran? ¿En el qué? ¿Cómo se llama? El centro. Bueno, un sinónimo de centro. Bueno, ya lo dije. Ya lo dije todo prácticamente. Bueno, ¿dónde se encuentran los ándale, ya lo dijo Teresa, en el núcleo. Entonces, los protones y neutrones se encuentran en el núcleo. Y el electrón, bueno, el electrón o electrones se encuentran ¿dónde? ¿En las qué? Empieza con O. O en los ¿qué? El electrón se encuentra, o los, electrón o los, ándale, órbitas u orbitales. En las órbitas u orbitales, por cierto, no lo dije la vez pasada, pero la última órbita o el último orbital, se le puede decir órbita u orbital, se le llama, a ver, eh, algo de valencia. Vamos a checar acá, en una actividad que tengo hecho.
A ver, era... Al último orbital también se le puede llamar capa de... ¿Se acuerdan que les puse el videíto que les puse? Donde estaba girando los electrones. Estaba por aquí. Estaba aquí. Les había puesto diferentes átomos, ¿no? Que estaban girando. O sea, cuyo electrón estaba girando alrededor de su orbital. Por ejemplo, este que tenemos acá, tenemos el del litio, ¿no? Ahí está. Vamos a pausar acá mientras. Vemos que este átomo de litio tiene dos orbitales, o sea, dos circulitos, ¿no? Vamos a decirlo así, ¿no? Dos orbitales. Entonces, a este último, o sea, en el primer orbital vemos que hay dos átomos, perdón, dos átomos, dos electrones, perdón, y en el último orbital nada más hay uno. Entonces, así estaría compuesto el litio. Te- Tiene dos orbitales, en el primer orbital tiene dos electrones, y en el último orbital tiene nada más uno. Entonces, ese orbital donde nada más tiene uno sería la capa de valencia. ¿Sí? Entonces, vamos a seguir. Aquí pues tenemos que una capa de valencia nada más. O sea, nada más un orbital, mejor dicho, pero este nada más tiene un orbital igual. Tiene dos átomos, tiene dos electrones, pero tiene nada más un orbital. Bueno, ese lo había puesto hace rato. A ver, este es el carbono, que vemos que tiene dos orbitales. Y en el primer orbital tiene dos electrones y en el segundo orbital tiene cuatro electrones. ¿Sí? Vamos a ver, siguiente. O sea, en su capa de valencia, que viene siendo el último orbital, tiene cuatro electrones. Ese es del de oro. Vamos a ver el de oro. Ahí, vamos a posarlo. Este tiene una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, ¿no? ¿Tendría siendo seis? Tendría siendo seis o siete. Creo que siete. Cuenta así, también cuenta el otro. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Otra vez. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. No, ese es seis. Seis, ¿verdad? Una, tres, cuatro, cinco, seis. Seis orbitales. Tiene seis orbitales. Y, a ver, en el primer orbital creo que tiene dos electrones. En el segundo, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, ¿no? Bueno, el caso, pero en la capa de valencia, o sea, vemos que la mayoría de los orbitales tiene varios electrones, ¿no? Solamente en el primer orbital no tiene tantos, nada más tiene dos, pero las otras tienen un montón. Pero en el último orbital, o sea, en la capa de valencia, nada más tiene un electrón. ¿Ya vieron? En el último orbital, o sea, la capa de valencia, nada más tiene un electrón. Y así gira el electrón, ¿no? Van girando todos los electrones de los orbitales. Bueno, eso son algunos, ¿no? Ejemplos de átomos. Entonces, más o menos así están constituidos. Entonces, bueno, es lo que les había dicho la vez pasada. Ahora, vamos a hacer otra pregunta de repaso. Este, si se unen varios, bueno, dos o más átomos, ¿cómo se les llama? ¿Cómo se le llama?
a la unión o enlace, como quieran decirle, de dos o más átomos. Ándale, la molécula, ¿verdad? Ahora, ¿se acuerdan cómo se les llama a los elementos y a las moléculas? Bueno, bueno, que es cierto. Antes que nada. ¿Y qué es un elemento? ¿Qué es un elemento químico? Habíamos dicho que son como 105 más o menos, ¿no? Les mostré un compuesto, ¿no? Elemento y compuesto son otra cosa. Este, les había mostrado la tabla periódica. Igual les puse un link, ¿no? Donde pueden ver la tabla periódica. Creo que sí, es este de acá. En este link pueden ver la tabla periódica. Se lo voy a mandar otra vez. Ahí le hacen clic y ahí pueden ver una tabla periódica. Uy, ¿dónde está? Ahí está. Entonces, son más o menos como 105 elementos químicos. Y este, habíamos dicho que todas las cosas que existen están compuestas por átomos de estos elementos. Todas las cosas que ustedes se imaginan, bueno, y hasta las que no se imaginan que existen en la Tierra o incluso en el universo, tienen ¿cómo se llama? Esos elementos químicos. Pues algunos de ellos los mencionamos la vez pasada y igual los pueden checar en la tabla periódica. Por ejemplo, está de hecho, vamos a entrar a la tabla periódica para que veamos algunos de ellos. Tenemos, por ejemplo, al hidrógeno, al helio, al litio, al berrio, al boro, al carbono, al nitrógeno, al oxígeno, al flúor, neón, al sodio, al magnesio. Hay un montón, ¿no? Como les dije, son unos 105. Entonces, son varios. Ahora, entonces, este, todas las cosas que existen, todas, absolutamente todas, tienen por lo menos un átomo de estos elementos. ¿Sí? Y la otra vez mencionamos algunas cosas que existen. Este, ya una cosa que esté integrada por varios elementos químicos o varias moléculas de esos elementos químicos, a eso se le llama compuesto. Entonces, es como la otra vez dijo Joseph, ¿no? Eh, Primero tenemos a los átomos, ¿no? Es la parte más pequeña de todo, o más simple, más sencilla de todo. Luego, pues tenemos a las moléculas, que las moléculas, pues, viene siendo, pues, la unión o enlace de varios átomos, ¿no? Se unen varios átomos y forman una molécula. Y luego, una molécula o más de una molécula podría formar un compuesto, ¿sí? Y ya entonces, eso es compuesto, pues sería algún producto o alguna cosa o lo que llamamos cosa, ¿no? Vamos a decirlo así, ¿no? Por ejemplo, si decimos agua, es un compuesto que tiene una molécula de dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno. El cloro, bueno, o aquello que llamamos erróneamente cloro, que vamos a decir mejor lejía, no cloro, porque realmente cloro no es correcto. La lejía o aquella cosa que usamos para limpiar, o a veces que lo usamos al WC o no sé, o para quitar el mal olor, no sé, de pescado, no sé, o algo así. Este, ¿Se acuerdan cuáles son los elementos que contiene? Eso, bueno, la marca más famosa es la de Cloralex, ¿no? Esa marca famosa que usamos de Cloralex, que le decimos cloro, ¿no? Pero realmente no debe ser así.
Debe ser lejía, ¿no? Le vamos a decir lejía, o de hecho en el producto dice blanqueador, o blanqueador también podríamos decirle, ¿no? Pero cloro no está bien. Entonces, este famoso cloralex, ¿se acuerdan cuáles los elementos que contiene? ¿Se acuerdan? No, no se acuerdan. ¿Se acuerdan los elementos químicos del cloralex? O del blanqueador, o lejía, no sé. Vamos a decir así con la marca, ¿no? Para identificarlo más fácilmente, vamos a ir por la marca. Tiene eh, dos elementos, no, perdón, tres elementos químicos, que precisamente uno de ellos es, ¿cuál es uno de ellos? ¿Cómo le decimos a esa marca? O sea, ¿cómo le decimos a ese producto aquí en Yucatán o en México? ¿Cómo le decimos? ¿Cómo le llamamos a ese producto? ¿Le llamamos qué? Ajá, entonces, pues uno de sus elementos pues, es ese, pero no es ándale, ya lo dijo Teresa, el cloro, el sodio y el oxígeno, ¿no? Entonces, y su nombre correcto puede ser blanqueador o lejía, pero químicamente su nombre así, en química, ¿cómo se le llama? Su nombre en química, el nombre de ese producto en química, ¿cómo se le llama? Empieza con H, ándale, hipoclorito de sodio. Entonces, esos son los elementos que contiene este producto. Ahora, lo que usamos para cocinar, aquí que usamos cocinar para que no se echen a perder la carne, no sé, o darle sabor a la comida. ¿Cómo se llama ese producto o ese compuesto? El compuesto, producto. Bueno, de hecho, para que lo entiendan mejor, un compuesto vendría siendo un producto, ¿no? Ajá, vamos a entenderlo así. Compuesto es lo mismo que decir producto. Cosa que no es lo mismo que un elemento, porque un elemento es una partícula de ese compuesto, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los elementos de ese producto o ese compuesto que usamos para la cocina? Para que le dé sabor a la comida y que no se eche a perder la carne, no sé, o para comer, no sé, mandarina o jícama, no sé, ¿cómo se llama? Ándale, la sal. ¿Qué elementos tiene este compuesto? Este tiene dos elementos. Este compuesto tiene dos elementos. ¿Qué elementos tiene la sal? Tiene dos, no sé si se acuerdan. Ándale, cloro y sodio. ¿Correcto? Cloro y sodio, como dice Teresa. Ahora, de estos dos elementos, ¿cuántos átomos tiene de cada uno? Porque una cosa es el elemento, ¿no? Y otra cosa es el átomo. Por decir,
Sí, cierto, tiene cloro y sodio, pero podría tener un átomo, podría tener 2 átomos, 3 átomos, 4, no sé. Pero ¿cuántos átomos tiene de cada uno de estos elementos? Les había mostrado por acá. Y resulta que la sal tiene uno de cada uno, si no me equivoco. Vamos a checarlo. Vamos a checarlo acá. Vamos a colocarme. Parece que lo tengo acá. Si no, pues ahorita lo buscamos. Pero debe ser que uno y uno. Si no me equivoco, es uno y uno. Uno de cloro y uno de sodio. Sí, ahí está. Está aquí. Sí, estoy bien. Es uno y uno. Un átomo de cloro y un átomo de sodio. O sea, no tiene varios, ¿no? Átomos de cada uno. Uno nada más. Uno de cada uno. De hecho, esto vendría siendo una molécula. Entonces, ahí está. Entonces, esta es una molécula de la sal. En el caso del agua, tiene, como dijimos, hidrógeno y oxígeno, ¿no? Pero el hidrógeno, pues ya serían dos átomos, ¿no? El hidrógeno ya serían dos átomos de hidrógeno y nada más uno de oxígeno. Entonces, ¿sí se entendió? Los elementos no te confundas, Teresa, no, un elemento y un compuesto no es lo mismo. Un elemento es esto de acá, eso de azul, ¿no? Esta esfera, vamos a decirlo así, ¿no? Entonces, este, entonces, es la partícula, eso es el elemento. Y el compuesto es lo que forma, ¿no? Entonces, ahora, un compuesto podría tener, y tampoco, tampoco el elemento y átomo es lo mismo, ¿no? Tampoco. Porque si decimos elemento, un elemento en cierto compuesto podría tener un átomo, pero también podría tener dos o tres o varios, ¿no? Entonces, no se confunda con esos términos. Con átomo, con molécula y compuesto. No se confundan con esos, con estos, ¿cómo se llama? Términos, porque no son iguales. Para nada son iguales. O incluso molécula tampoco. Eh, si decimos elementos, nos referimos aquel, aquella cosa, vamos decirlo así, o aquel producto, no sé cómo decirlo así, que viene de la naturaleza, ¿se acuerdan? Habíamos dicho de dónde vienen esos elementos, habíamos dicho de la muerte de una estrella. Les había puesto acá un videíto, igual donde mostraba cómo muere una estrella. Y al morir esa estrella, bueno, aquí vamos a verlo otra vez. Aquí Ah, se le conoce como una... explota la estrella y al explotar esa estrella lanza millones de partículas o átomos, bueno, de átomos de estos elementos. No sabemos cuánto exactamente, pero sí, un montón de estos elementos, de átomos de elementos, de estos elementos, de estos 105 elementos químicos lanza una estrella cuando muere. Entonces, y eso viene pues acá. Entonces acá a la Tierra, a la biosfera, entonces de ahí se producen las cosas, ¿no? Entonces, y cuando se junta un átomo de cierto, bueno, uno o varios átomos de cierto elemento con otros átomos también de otros elementos, entonces, pues forman algo, forman un producto, o sea, un compuesto, ¿sí? Entonces, sí, ya quedó claro, Teresa, no es lo mismo un compuesto que un elemento. Muy bien.
Entonces, este, muy bien. Ahora, entonces, otra vez. Primero tenemos a los elementos que vienen de la muerte de una estrella, ¿no? Y cada elemento pues tiene un átomo, ¿no? Bueno, puede tener uno, o, bueno, no, uno o varios, bueno, un montón de átomos, mejor dicho. Entonces, alguno de estos átomos de repente se une con cierto átomo, con cierto otro átomo, que puede ser del mismo elemento o de otro elemento, ¿no? Entonces, se juntan, forman un enlace, y entonces a ese enlace se le conoce como molécula, ¿sí? Ahora resulta que se forma otra molécula y se juntan con esta otra molécula, y luego otra molécula se junta con esta otra. Entonces todos juntos forman un compuesto, ¿sí? O un producto, ¿no? No sé decirlo así. Entonces, en este caso, pues cuando se junta un átomo de sodio con uno de cloro, entonces forma una molécula, y luego, pues si se junta con otra molécula igual a esta, y otra, y otra, y otra, entonces así va formando este compuesto que conocemos como sal, ¿no? Y entonces, y así. Bueno, este, muy bien. Y habíamos dicho que, ¿se acuerdan cómo se unían estos átomos? ¿Cómo es que se unían los átomos? ¿Cómo se unen los átomos para formar moléculas? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan cómo es que cómo se unen los átomos para formar una molécula? ¿Se acuerdan qué sucedía con su... Ándale. Pero antes de ir así un poquito profundo a lo que está diciendo Joseph, bueno, sí está bien, no está mal, pero de nuevo podemos decir que una forma como que se unen los átomos es eh, cuando ganan o pierden electrones. De esa forma, esa respuesta sencilla y rápida podemos dar. ¿Cómo es que se unen los átomos para formar molécula? Al ganar o perder electrones, ¿sí? Entonces, y sí, y ahora sí ya viene lo que dice Joseph, los enlaces que dijimos la vez pasada. Como dice Joseph, uno de ellos es el enlace iónico y luego tenemos al covalente y al metálico. Ahora, entonces vamos a ver vamos a volver a explicar estos tres enlaces, y entonces vamos a ver entonces cómo se unen los átomos. Entonces la vez pasada le estaba poniendo unos dibujitos, ¿no? Vamos a, vamos a ponerle acá ahorita lo voy escribiendo acá. Primero tenemos el enlace, este, bueno, antes de esto, ahorita voy a recortar eso y ahorita les muestro una cosa. Bueno, antes de ver estos enlaces, quería recordar algo.
lo del videíto este de los átomos. ¿Se acuerdan ajá, del átomo de oro? ¿Se acuerdan del átomo de oro? Sobre el átomo de oro. Sobre el átomo de oro. Bueno, vamos a ver primero el de carbono. Ahí está. El de carbono está compuesto de esta forma, su átomo. A ver, ya lo habíamos dicho, pero pues quiero que ustedes contesten. Observando esta imagen de aquí, que vamos a tomarle captura. Bueno, Ambro sí, perdón, porque no lo están viendo, ¿verdad? Vamos a tomarle captura mejor. Quiero que contesten esa pregunta. Ese es el átomo de carbono, ¿no? Entonces, ese es el átomo de carbono. Ahí está. ¿Se acuerdan cómo? Bueno, se los dije hoy. ¿Cómo se le llama al último orbital? ¿La capa de qué? Anda, la capa de valencia. Entonces, vemos que en la capa de valencia, o sea, en el último orbital, qué cosa tiene? Tiene unas bolitas. ¿Qué son esas bolitas que tiene ahí? Bueno, en las órbitas, mejor dicho. Tanto en la última y en la otra órbita. ¿Cómo se llaman esas bolitas que tiene? Eso que está girando, ¿cómo se le llama? Esas bolitas que están girando ahí en los orbitales, ¿cómo se le llama? No, no, no solo el que está girando. Solo el que está girando, ¿cómo se le llama? A esas bolitas que giran en los orbitales, ¿cómo se les llama? Sin el núcleo. No estoy incluyendo el núcleo, nada más los orbitales. Solo los orbitales. Sí, partícula, pero ¿cómo se llama? No. Estuvo más o menos lo que había dicho, la segunda respuesta que habías dado, eh, pero no tanto. Pero era parte de eso. Son electrones. Los que giran son los electrones. Acuérdense que solamente los que giran son los electrones. Los protones no giran. Los protones están en el centro, o sea, en el núcleo. Los únicos que giran están ahí en las órbitas o orbitales, son los electrones. Entonces, esas bolitas que están girando son los electrones. Y los que están ahí, bueno, no se ve claro aquí por ese símbolo de play, como es un video. Pues que casi no se distingue bien, pero ahí tiene en el centro unos elementos, igual unas partículas, igual elementos, ¿verdad? No, partículas, no sé, no va a confusión, digo elementos. Esas partículas. En el centro hay unas partículas, ¿ya vieron? Y alrededor, o sea, en los orbitales hay bolitas igual. Esa. Es que por ese símbolo de play no se ve. Vamos a ver. Esa creo que ya. Ahora que sí. Para que no se vea ese símbolo de play, si no, no se ve bien. Ahí está, creo que ahorita sí. Hasta ahora ya no está ese símbolo de play, ya se puede ver un poco mejor.
Entonces, ahí está. Entonces, ahora sí podemos ver un poco más claro, ¿no? Podemos ver que están los orbitales, donde hay unas bolitas, y en el centro están otras bolitas, unas de color verde y otras de color como rojo, ¿no? Entonces, esas bolitas que están girando son los electrones, y los que están allá en el centro o en el núcleo son los protones y neutrones, ¿sí? Entonces, ahí está. Entonces, los protones no giran. No sé si habían pensado eso, pero no. Si habían pensado eso, no. Ahí les aclaro que no es así. Los únicos que giran son los electrones. Los protones no giran. Los protones se encuentran en el centro junto con los neutrones. Entonces, las bolitas esas que están acá alrededor, las órbitas suborbitales, solamente son los electrones. Los electrones no están en el núcleo, sino están en los orbitales. Y los protones no están en los orbitales, sino nada más en el núcleo. Entonces, ¿ya quedó claro eso? ¿Ya quedó claro? Ahí está. Bien, entonces, las partículas que giran son los electrones, ¿no? No los protones ni neutrones, no, solamente los electrones. Y los que están en medio, o en el centro, o en el núcleo, son protones y neutrones, ¿sí? Entonces, muy bien. Entonces, aquí podemos observar que en el primer orbital, este átomo de carbono tiene ¿cuántos electrones? Dos, ¿se vieron? En el primer orbital tiene dos átomos dos átomos. Dos electrones, ¿no? ¿Qué digo átomos? Dos electrones, eso, dos electrones. Y en el segundo y último orbital tiene una, dos, tres, cuatro electrones. Iba a decir átomos, pero electrones, perdón. Bien, tiene cuatro electrones. Entonces, ahí está. Entonces, en el primer orbital tiene dos electrones y en el segundo orbital y último también orbital tiene cuatro. Una, dos, tres y cuatro electrones. Entonces, ahora pregunta, ¿ustedes creen? A ver, contesten cierto o falso a lo que les voy a preguntar ahorita. ¿Cierto o falso? ¿Creen que este átomo de carbono, o que un átomo, ahora vamos a poner uno de este átomo, que un átomo de carbono, o que el átomo de carbono, ¿cómo le podemos decir? Vamos a ponerle el átomo. ¿Creen que el átomo de carbono, porque no solo es o sea, es la gran mayoría de los átomos de carbono tienen se ven así como este? No todos completamente, porque luego vamos a ver que hay también cierta variación en los átomos, pero la gran mayoría de los átomos se ven así. O sea, del carbono, me estoy refiriendo, ¿no? Del carbono específicamente. Del carbono específicamente, la gran mayoría de sus átomos se van a ver así como este. Entonces, bueno, en lo que respecta a sus electrones y protones, todos completamente los átomos de carbono se van a ver así. Algunos van a variar, es lo que vamos a ver un poco más adelante, pero van a variar nada más en los neutrones, en los protones y electrones no van a variar. Pero bueno, ya después de aclarar eso, ahora sí vamos a centrarnos en esta imagen. Entonces vamos a observar este átomo de carbono que, como dije, no necesariamente este átomo de carbono es así, sino podemos decir que todos los átomos de carbono son así, ¿no? Como este que vemos aquí. Entonces, por eso yo le había puesto este átomo, pero mejor vamos a ponerle el átomo, porque si digo podría hacer pensar que nada más sería este en específico, ¿no? El de la imagen. Cuando realmente no es así. Todos los átomos de carbono se verían así. Bueno, entonces ya. Entonces, ¿creen que el átomo de carbono o que en el átomo de carbono, el oro, que en la capa de bueno, en la capa
Ay, ¿creen que la capa de valencia del átomo de carbono, a ver, se vaya a salir fácilmente sus electrones? O mejor vamos a decir, o se va a quedar mejor. Sin electrones, a lo mejor creo que es más fácilmente, va a quedar fácilmente. Bueno, vamos a dejarlo así. Dice la pregunta, ¿es cierto o falso? O sea, ¿ustedes qué creen? Bueno, perdón. Debe poner. Es que si pongo creen ya no sería cierto. En la capa de valencia. Vamos a cambiar un poco la pregunta. En la capa de valencia. Vamos a quitarle el signo de interrogación para que sea como cierto y falso. Ay, Dios. Ahí está. Dice, o sea, esa es una afirmación, pero puede ser cierta o puede ser falsa, ¿no? No necesariamente cierta. A ver, digan si es cierto o falso esto. En la capa de valencia del átomo de carbono. Ay, no, no, vas a ver. La capa se quedará. Creo que sí, mejor así. Ahí está, creo que mejor así. Ahí está, creo que se entiende mejor así. A ver, ahora sí, ¿cierto o falso? La capa de valencia del átomo de carbono se quedará sin electrones fácilmente. A ver, ¿es cierto o falso? ¿Qué creen? Al observar esta imagen del átomo de carbono y sobre todo la capa de valencia, que es lo más importante. Observen la capa de valencia de del átomo de carbono y contesten a esa pregunta si es cierto o falso. Que la capa de valencia del átomo de carbono se quedará sin electrones fácilmente. O sea, en otras palabras, ¿qué quiere decir esto? O sea, que cuando giren los electrones de esta última capa, o sea, de esta, ¿cómo se llama? De este último orbital, o sea, capa de valencia, ¿será que eh, eh, esta capa de valencia ya no va a tener ningún electrón? O sea, todos se van a pasar al otro electrón, digo, al otro átomo, perdón. O sea, suponiendo que tuviéramos acá, ¿no? Vamos a ponerlo acá en esta cosa en blanco que puse. No sé si me entendieron mi pregunta, pero bueno, lo que me refiero es esto. Supongamos que tuviéramos dos átomos de carbono, o bueno, o puede ser de carbono y cualquier otro átomo, ¿no? Pero uno de ellos va a ser carbono, ¿no? Entonces, este átomo de carbono, ¿será que podría pasar fácilmente todos los electrones del último orbital a cualquier otro átomo? ¿Cierto o falso? ¿Podría pasar fácilmente un átomo de carbono los electrones de su capa de valencia a cualquier otro átomo? ¿Sí o no? ¿Ustedes qué creen? Bueno, mientras piensan, vamos a ver el de oro. Mientras piensan de la respuesta, vamos a observar el átomo de oro que estaba por aquí. Ay, bueno, es que si le pongo eso, se va a ver la señal de play. Ahí está. Hasta que no se ve el signo de play. Ahí está, listo. Ahora mientras piensan la respuesta, les voy a mostrar el átomo ahorita de oro, ¿no? Y va a ser la misma pregunta, o la misma cuestión.
Observen el átomo ahorita ¿cómo se llama? De oro. Y va a ser la misma cuestión de oro. Entonces va a ser la misma cosa. A ver, entonces digan dónde es cierto y falso. La primera, por ejemplo, ¿qué creen? ¿Será falso o cierto? Y la otra, ¿será falso o cierto? Simplemente lo único que tienen que observar es la capa de valencia. No importa, los demás orbitales no importan. Lo importante es el último orbital, o sea, la capa de valencia. Eso es lo importante. Dice Teresa que es cierto. ¿Y tú qué piensas, Joseph? Otra pregunta. Dice Joseph que es falso. Lo sé. Ahorita vamos a poner otra pregunta. Bueno, aquí no estuvieron de acuerdo. Teresa dijo que es cierto y Joseph dice que es falso. Ahora, en el del oro, ¿qué piensan? Contestan ahorita el de oro. Y luego contesten esta otra de acá. ¿Cuál de los dos átomos, o sea, el de carbono o el de oro, podría pasar los electrones del último orbital a cualquier otro átomo? ¿Cuál sería más fácil? ¿Cuál es falso, Teresa? ¿El primero o el segundo? No, aquí no es cierto o falso. Acá es responder cuál de los dos pasaría más fácilmente sus electrones del último orbital. ¿El del oro o el del carbono? Bueno, vamos a ver. Bueno, vamos a observar bien. Al observar este átomo de carbono podemos ver, como dije hace rato, que en su último orbital tiene 4 electrones, ¿no? A ver, cuando giren estos electrones, ¿será, será fácilmente que esta capa de valencia o este último orbital se quede sin electrones completamente? Ahora vamos a observar el de oro, o sea, el átomo de oro. Este átomo de oro en su último orbital únicamente, ¿cuántos a ver, Teresa, ¿cuántos electrones tiene este átomo de oro en su último orbital? ¿Cuántos electrones tiene? Ándale, uno. Entonces, si el oro nada más tiene un electrón en su capa de valencia y el átomo de carbono tiene 4 electrones en su capa de valencia, entonces, ¿cuál de ellos pasaría más fácilmente sus átomos a cualquier otro átomo que se le junte y que se quede libre completamente de electrones? A ver, ¿cuál? ¿Será el átomo de carbono o el átomo de oro? ¿Cuál sería más fácil que pase sus electrones o su electrón al otro átomo y se quede completamente sin electrones en su capa de valencia? Ándale, el átomo de oro. El átomo de oro, porque el átomo de oro nada más tiene que girar un electrón y al girar ese electrón, y si se pasa al otro átomo, ya se quedó libre de electrones en su capa de valencia. ¿Sí? En cambio, el carbono no. Si de repente gira un electrón
¿no? Y este electrón se sale y se pasa al otro átomo, pues prácticamente no le afecta porque no ha perdido todos sus electrones en la capa de valencia, por lo tanto, eh, no le afectaría, ¿no? Entonces, realmente perdón, el átomo que entonces que podemos decir que más fácilmente se quedaría libre de electrones en su capa de valencia sería el del oro, no el del carbono. Y entonces aquí tu respuesta, Teresa, es al revés. La capa de valencia del átomo de carbono se queda sin electrones fácilmente. Es falso, porque tiene 4 electrones en su capa de valencia, por lo tanto no fácilmente se va a quedar libre de electrones. En cambio, el del oro, ese sí es cierto, porque como tiene nada más un electrón en su capa de valencia, entonces, pues, pues obviamente cuando se salga ese electrón de ahí, de su capa de valencia, pues ya no va a tener ningún electrón en su capa de valencia, entonces se va a quedar libre, ¿no? Entonces, por lo tanto, entonces sí se entendió esto que hicimos.